alumnas y alumnos de tercero de secundaria. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una sesión especial de Aprende en Casa 2. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para tercer grado de secundaria. Yo soy la profesora Isabel Mejía. Y yo el profesor Marcial Rivera. Nuestro propósito en esta sesión es profundizar el estudio de las representaciones tabulares y gráficas de expresiones lineales y cuadráticas a través de la resolución de problemas. Para ello, en la sesión de hoy, analizaremos diferentes situaciones relacionadas con la representación tabular y gráfica de expresiones lineales y cuadráticas, presentadas por las personas que las viven en su diario acontecer. Tengan listos sus materiales de trabajo. Hoy utilizaremos nuestro cuaderno, lápiz y regla. Quien tenga una discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Anoten sus dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. ¿Qué es lo que ya sabemos sobre ecuaciones cuadráticas? Ya hemos visto cómo son las expresiones que estamos analizando y para fortalecer este conocimiento, ayudémonos del siguiente audiovisual. ¿Recuerdan cuáles son las ecuaciones lineales o de primer grado con una incógnita? Así es. Son las igualdades que solo tienen una incógnita y cuyo exponente es 1. Por ejemplo, 4x más 1 igual a 3. Ahora bien, una ecuación cuadrática o de segundo grado es una ecuación en la cual el mayor exponente de la incógnita es 2. Por ejemplo, en esta ecuación, x cuadrada menos 7x más 6 igual a 0. El primer término contiene una incógnita con exponente 2 y se le conoce como término cuadrático. El segundo, donde el exponente de la incógnita es 1, es un término lineal. Y el tercero, que no tiene incógnita, es un término independiente. A las ecuaciones que tienen estos tres términos se les llaman completas. Si les falta alguno de los tres términos, se les llaman incompletas. Por ejemplo, x cuadrada menos 9 igual a 0 es una ecuación incompleta porque le falta el término lineal. Para analizar casos en donde la representación de expresiones algebraicas se usa, vamos a platicar con invitados que las emplean en su diario acontecer. Para comenzar, permítanme presentarles al ingeniero Luis Cosme Morales Pérez. Él estudió Ingeniería en Comunicaciones en el Instituto Politécnico Nacional, es exalumno del CECIT número 10 y fue alumno de la Escuela Secundaria Federalizada número 32 del Estado de México, Nabor Carrillo Fuentes. Gracias por el recibimiento. Estoy emocionado de poder compartir con ustedes este espacio. ¿Y qué cree, ingeniero? Lo vamos a hacer retroceder en el tiempo. ¿Cómo recuerda usted en la escuela secundaria? Fue una época muy divertida. Aprendí muchas cosas y viví muchos cambios. Fue la época en la que descubrí que existía un mundo más grande que la colonia donde vivía. ¿Recuerdas cuáles fueron tus mejores amigos? ¿Y cómo se distraían y divertían en aquel tiempo? No había celulares, no había internet. Sí, mis amigos y yo solíamos ir a jugar a las canchas empastadas de una universidad cercana. Jugábamos fútbol toda la tarde, al menos una vez a la semana. ¿Actualmente a qué se dedica? Actualmente me encuentro apoyando al equipo de una empresa automotriz en su subsidiaria aquí en México. Y en ese trabajo, ¿cuál es la importancia de saber generar y leer gráficas de alguna función matemática? Nos toca apoyar al equipo generando gráficas de desempeño a partir de datos históricos en la base de datos o proyecciones a partir de información generada por la operación. Además, como parte intrínseca de la operación del área, es necesario hacer gráficas de tendencias que nos ayudan a tomar decisiones en el futuro. ¿Con qué frecuencia las llegas a usar? Prácticamente todos los días estamos generando o revisando gráficas de este tipo.
Por ejemplo, en nuestro departamento de control de calidad se verifica diariamente la cantidad de servicios que proporcionan los técnicos en el taller de mantenimiento, en el área que se especializa en el cambio de aceites y filtros, que es uno de los servicios obligatorios para todo automóvil que se quiera mantener en buen estado. Los tiempos de servicio están estandarizados, por lo que se logra calcular el tiempo de espera. ¿Qué tiempo lleva atender a cada uno de los carros que pasa por el taller para su cambio de aceite y filtros? ¿Cómo lo obtuvieron? Se hace un promedio de los datos históricos que tenemos en la base de datos de unos años a la fecha. El tiempo es de 25 minutos por automóvil. Para comenzar el proceso que nos permitirá graficar esta situación, debemos hacer la tabulación de los datos. Los valores de la tabulación quedan representados por la ecuación y igual a 25x, lo que representa el estándar manejado, que es de 25 minutos por automóvil. En situaciones comunes, se realizan de 6 a 10 servicios al día. Llegamos a valores de la tabulación para 0 automóviles y comenzamos en 0 minutos. Un automóvil son 25 minutos. 2 automóviles, 2 por 25, igual a 50 minutos. 3 por 25 son igual a 75 minutos. Para 4 son 100 minutos, para 5, 125 minutos, para 6, 150 minutos. En 7 serían 175 minutos. En 8, 9 y 10 obtenemos 200 minutos, 225 minutos y 250 minutos respectivamente. La cantidad de coches la representamos en el eje de las abscisas. Esta cambia dependiendo de la temporada del año. El tiempo lo representamos en el eje de las ordenadas en una escala de minutos. Para graficarlo, tomamos las parejas de puntos X, Y y las ubicamos en el plano cartesiano. En la coordenada 0, 0, marcamos el primer punto, que coincide con el origen. Para el siguiente punto, nos desplazamos 1 en las abscisas y 25 en las ordenadas. El siguiente es 2,50 y nos desplazamos 2 en las abscisas y 50 en las ordenadas. Le sigue el 3,75 y terminamos el resto de los puntos de la misma manera. 4,100, 5,125, 6,150, 7,175, 8,200, 9,225 y 10,250. De esta manera, representamos el tiempo que se lleva cada una de las estaciones de cambio de aceite según el manual de operaciones. Ahora platíquenos, ingeniero Cosme, ¿cómo se usa esta gráfica? La gráfica que obtuvimos corresponde a una situación idónea en la que todo es perfecto y nada falla. Después, el sistema de registro nos muestra el tiempo en cada uno de los servicios, en el orden en que se fueron realizando, y estas dos gráficas se comparan para detectar problemas en la eficiencia del servicio. Se muestran en pantalla las dos gráficas que podemos observar. Solo en 2 servicios se obtuvieron retrasos en esas bahías de servicio y en ese día. Cuando se tienen datos históricos de un año completo, podemos hacer un análisis que nos permite mejorar el servicio y mantener un alto estándar de calidad. Por ejemplo, este análisis que acabamos de hacer con ambas gráficas ayudó a identificar que los servicios en los que se cambia el empaque de la tapa del aceite siempre retrasaban a los mecánicos, porque las refacciones se encontraban lejos del área de taller. Por consiguiente, cambiamos la ubicación y el registro de materiales, únicamente de esos empaques, y mejoramos la productividad en un 5% anual. ¿Conoce usted otra situación que nos permite usar una representación lineal para alguna situación? Claro, cuando trabajé en el área de telefonía, me asignaron la planeación de un centro de llamadas telefónicas para la contratación del soporte al cliente de la empresa. Se enfocaron en tener el espacio físico, el centro de llamadas, pero no en la infraestructura de teléfonos, diademas y personal. Como apenas comenzaba la empresa, tenía únicamente 4 teléfonos, lo que permitía un volumen de 200 llamadas al día.
Al hacer la proyección a futuro, utilicé la gráfica lineal para mostrar cómo debían crecer dependiendo de sus necesidades. Esta proyección se encuentra en la siguiente gráfica. En esta gráfica podemos identificar los requerimientos de llamadas en el eje de las ordenadas y la cantidad de equipos que necesitamos para cubrir con la demanda en el eje de las abscisas. Y la tabulación quedaría de la siguiente manera. Para 200 llamadas se ocupan 4 teléfonos. Para 300 se necesitan 6 teléfonos. Para 400 se ocupan 8 teléfonos. Con 10 teléfonos cubrimos 500 llamadas. Con 12 teléfonos cubrimos 600 llamadas. Y para 1000 llamadas diarias se ocupan 20 teléfonos. Esta es una manera más en la que una gráfica lineal nos ayuda a tomar las decisiones pertinentes, en este caso, para el uso de los recursos de la empresa. En efecto, esa empresa subió muy rápido su volumen de llamadas, pero ya sabían cómo incrementar su infraestructura y poder cumplir con el trabajo. Excelente, ingeniero. Mil gracias por compartir las experiencias en su trabajo, en las que se hace uso de gráficas de relaciones lineales y las cuales estamos estudiando con las alumnas y los alumnos de tercero de secundaria. Gracias. Agradecemos a nuestro invitado, el ingeniero Luis Cosme Morales Pérez, por su participación en esta sesión. Ahora, para estudiar aquellas relaciones que presentan un comportamiento cuadrático, tenemos el gusto de contar con la maestra en Ciencias en Ingeniería de Telecomunicación, Adriela Sol Morales Ramírez. Ella ha trabajado en empresas de la rama de las telecomunicaciones para empresas de telefonía y en la industria automotriz, entre otros sectores. Actualmente se desempeña como profesora a nivel superior en el área de Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, profesora. Tomemos asiento. Gracias por la invitación, profesores. Y díganme, ¿cómo puedo contribuir al tema? Antes de entrar en materia, me gustaría que le platique a nuestra audiencia en qué secundaria estudió usted. Soy exalumna de la secundaria 160 en Cuautepec, en la Ciudad de México. Platíquenos, maestra. ¿Cómo se recuerda usted en la secundaria? Me recuerdo muy sociable, me encantaba convivir en grupo, pero a pesar de eso siempre fui muy introvertida. Qué bonito recuerdo de su adolescencia. En la actualidad, usted es maestra. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Me gusta ese brillo en los ojos de mis alumnos cuando entienden lo que estamos estudiando. Profesora, usted como maestra en la Escuela Superior de Ingeniería Textil, díganos, ¿cuál es la importancia de saber generar y leer la gráfica de alguna función matemática? Es de suma importancia, ya que al ser posible plasmar cualquier problema en ecuaciones matemáticas, posteriormente se pueden dar soluciones o crear. Se puede crear tecnología, crear cosas, crear, así como también sirve para plasmar fenómenos y poder hacer predicciones de los mismos. ¿Qué problema puede compartir con las alumnas y los alumnos de tercero de secundaria que nos están mirando desde sus casas? Por ejemplo, la lana es procesada industrial o artesanalmente para convertirla en hilos y tejidos que se utilizan en la industria textil para confeccionar productos como suéteres, cobijas, guantes, tapetes y alfombras. En 2016 se generó un valor de la producción de 25 millones de pesos, de una obtención de poco más de 4.500 toneladas de lana sucia. El estado de Hidalgo aportó casi la mitad de la producción nacional. ¿De qué forma utilizamos, en este caso, la representación de una función matemática? Podemos calcular la población de borregos para el siguiente año, con la intención de conocer la cantidad de lana que se va a obtener. En las fábricas sirve para calcular el volumen de insumos necesarios para el tratamiento de los hilos que se van a fabricar durante ese año. La expresión y igual a 3x que multiplica a 1 menos x es la función matemática que nos ayuda a encontrar cómo se comportan
diferentes fenómenos en la naturaleza. En el caso de los borregos, Y es el porcentaje de éxito de producción de borregos para el siguiente año, dependiendo de las cifras de este año. El coeficiente 3 es la tasa de crecimiento teórica común para criaderos industriales que se dedican a la producción de lana. La X representa el porcentaje de éxito del rebaño, que es de 0%. Si no hubo nacimientos este año, hasta 100% cuando se obtuvo el triple de la población de borregos. Al final, el binomio 1 menos X representa las restricciones del entorno, que son las bajas sufridas por el rebaño. Todo en conjunto genera una ecuación cuadrática, 3x menos 3x al cuadrado. Para graficarla, escogemos los valores de tabulación, desde 0 hasta 1, que es el porcentaje en su forma decimal, con intervalos de 0.1. Entonces, los valores de x son 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 1. Y en y, los valores son, en x igual a 0, y vale 0. En x igual a 0.1, y vale 0.27. En x igual a 0.2, y vale 0.48. En x igual a 0.3, y vale 0.63. En x igual a 0.4, y vale 0.72. En x igual a 0.5, y vale 0.75. En x igual a 0.6, y vale 0.72. En x igual a 0.7, y vale 0.63. En x igual a 0.8, y vale 0.48. Y en x igual a 0.9, y vale 0.27. En x igual a 1, y vale 0. Para graficar, el eje de las abscisas X representa los valores de éxito que tiene este año. En el eje de las ordenadas Y, los valores de éxito del año siguiente. Marcamos la primera coordenada 0, 0. La siguiente es 0.1, 0.27. La segunda 0.2, 0.48. La tercera 0.3, 0.63. La siguiente 0.4, 0.72. 0.5, 0.75. 0.6, 0.72. 0.7, 0.63. 0.8, 0.48. 0.9, 0.27. Y por último, en 1, 0. Ya que hemos trazado la gráfica, vamos a interpretar los datos que en ella se presentan. Podemos ver que en aquellos años en los que la abundancia llega a un porcentaje de un 60 a un 100% de éxito, el año siguiente el porcentaje va a disminuir hasta caer en un posible colapso. Los datos mostrados en esta gráfica se usan para otras iteraciones que nos muestran cuando el rebaño llega a un punto de equilibrio. ¡Qué interesante, maestra! La adecuada interpretación de los datos nos permite ayudar a la productividad de diferentes empresas. ¿Tiene en mente alguna otra situación en que las gráficas sean de ayuda? En estos momentos recuerdo que en el tiempo que trabajé en telefonía celular, la cantidad de usuarios de equipos celulares en comunidades que iniciaban crecía de forma cuadrática, al menos por los primeros 5 años. Esto se pudo notar en los registros de ventas y teléfonos recibidos en el área técnica.
En América Latina, las mayores tasas de crecimiento se registraron en los países con los mercados más pequeños, donde el número de clientes de la telefonía móvil creció un poco más del 50% en 2006. Así, en la empresa que trabajaba, ubicada en aquel entonces en la Colonia del Valle, se registraron en esa colonia y otras cercanas en el primer año un incremento de 0 a 2.500 usuarios. Pero para efectos prácticos usaremos la siguiente ecuación que ilustra la idea. En el cálculo del segundo año se ocupó la representación 500x al cuadrado más 2000, que se obtiene de los datos históricos, y nos resultaba que el segundo año serían 4000, el tercer año se pronosticaron 6500, el cuarto año ya eran 10000 y el quinto año se llegaron a 14500 usuarios. Para poder visualizar los datos, los tenemos acomodados en la tabulación y a partir de ellos formamos la gráfica. En el eje de las abscisas colocamos los 5 años que se mantiene el crecimiento cuadrático y en el eje de las ordenadas colocamos los miles de usuarios que se añaden a la telefonía celular. El primer par de puntos es 0,0. El segundo punto es 1,2500. El tercero es 2,4000. El cuarto punto es 3,6500. Y para este año ya se necesitaría tener instalada la segunda antena celular para evitar que se sature el sistema. El quinto punto es 4,10000 y ya deberían ser 3 antenas para soportar el incremento del quinto año. Y el sexto punto es 5,14500, por lo que no debió pasar mucho tiempo para que se instalara la cuarta antena. Podríamos usar la continuación de la gráfica para poder inferir cuándo se solicita la cuarta antena, pero los valores disminuyen después de los primeros 5 años y ya no correspondería a un dato confiable. Así es, profesora Isabel, pero de igual manera la gráfica se puede utilizar para la correcta planificación de las instalaciones de las antenas. Para comunidades que están estrenando la telefonía celular, en la actualidad falta todavía conectar antenas en el 16% del territorio nacional, lo que lograría conectar a 19 millones de mexicanos. Agradecemos mucho a la maestra Adriela Sol por compartir con nosotros estas situaciones que se le presentaron con relaciones cuadráticas para apoyar en el estudio de este tema y a las alumnas y los alumnos de tercero de secundaria. Sí, maestra Sol, ha sido una gran aportación la que nos ha dado al tema de gráficas de ecuaciones cuadráticas. En la biología, la economía, la física, la medicina, la astronomía, entre otras disciplinas. El uso, el manejo, la interpretación de la información en las gráficas de una función lineal o cuadrática permiten descifrar y describir situaciones de la vida cotidiana en términos matemáticos. Por ejemplo, las variaciones de la temperatura, las variaciones de ventas de diferentes artículos de uso cotidiano, el movimiento de los planetas, las ondas cerebrales, el ritmo cardíaco, el crecimiento poblacional, el área de un círculo que depende del radio del mismo, la temperatura de ebullición del agua que está en función de la altura del lugar, la distancia recorrida por objeto al caer libremente que está en relación con el tiempo que transcurre en cada instante. En las situaciones antes mencionadas, encontramos dos cantidades que están relacionadas por una correspondencia de dependencia, lo cual implica una función matemática.
El estudio de esta función se enriquece cuando tabulamos valores numéricos e identificamos las variables independientes y dependientes. Eso nos permite observar y descubrir el comportamiento, es decir, dónde crece, dónde decrece, dónde se hace cero, dónde tiene un máximo o un mínimo. Listo, hemos terminado la sesión, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.